Vamos a hacer un ejercicio completo de cortes y secciones de esta pieza que tenemos aquí. Vamos a hallar el alzado, la planta inferior con el corte que vamos a marcar en unos instantes y el perfil derecho también con el corte que marcaremos. Todos los agujeros de esta figura, tal como vemos a continuación, son agujeros pasantes. Observemos que atraviesan de lado a lado todos estos agujeros. Bien. Como siempre, vamos a comenzar repasando las capas que tenemos. Solamente tenemos dos, la capa pieza y la capa cero, que siempre sale por defecto. Vamos a ver también las unidades para saber en qué unidades estamos trabajando. En milímetros, pues correcto. Y nos colocamos en el sistema isométrico SO. El sistema isométrico SO y el sistema de coordenadas personales, siempre el universal. Hemos colocado la pieza en este punto de aquí, pero podemos colocarla en cualquier otro. Bien, pues con esto ya dispuesto ya podemos empezar a trabajar. Nos vamos a la presentación 1. Lo que hay ahí lo podemos borrar, no nos sirve para nada. Borramos todas las ventanas que hay aquí y vamos a trabajar en este espacio en blanco con el cual ya podremos luego imprimir. Lo primero de todo que hacemos es irnos a presentación. En presentación cogemos base, vista base y la opción de las dos que hay a partir del espacio modelo, que es en el que estamos. Como ya tenemos bien puesto el eje Y, que es el que nos marca el alzado, pues aquí tendremos el alzado. Colocamos el alzado en la parte que nos parezca, Enter, debajo siempre la planta y aquí el perfil derecho colocado a la izquierda. Si queremos podemos colocar la figura en 3 dimensiones y aquí pondríamos, que es lo que nos piden, como hemos dicho antes, la planta inferior. Pues ahí la tenemos colocada. Una vez que hemos hecho esto le damos a Enter y ya tenemos ahí todo dispuesto. Como tenemos que trabajar con la planta inferior, pues esta de aquí vamos a suprimirla y vamos a trasladar estos. Vamos a dar el corte en la planta de la siguiente manera. Marcamos la planta, venimos a presentación y cogemos aquí sección. De las distintas secciones que hay, nosotros cogemos la primera, que es la de marcar 2 puntos. Bueno, pues marcamos desde aquí hasta aquí y Enter. Y aquí ya nos aparece lo mismo que antes, el perfil, pero ya seccionado y con el rayado. Borraremos este y nos quedaremos con este en su lugar. Marcamos el puntito azul en rojo para trasladarlo a donde nos parezca. Vale, ahí mismo. A continuación hacemos el siguiente corte. Este es el corte, ya nos lo pone aquí el corte AA. Vamos a borrarlo de la escala para no tener tantas cosas. Hemos borrado la vista que teníamos aquí y vamos a hacer la sección siguiente. Cogemos de las secciones que hay, la primera, la completa, y marcamos desde aquí hasta aquí. Y es la sección que nos da por debajo. Borramos también la escala, que no nos sirve para nada. Muy bien, pues aquí ya tenemos hecha la primera parte de nuestro dibujo. Ahora, si vamos a las capas, veremos que han aparecido unas capas nuevas, que son estas que tenemos aquí. Las ocultas y el sombreado y también las visibles, que pueden tener unos grosores mayores. Por ejemplo, en esta de visibles vamos a ponerle un grosor de 0,50 y así posiblemente lo veamos esto mejor, ¿veis? Para que se vea tenemos que ir a formato, grosor de línea y activar esto del grosor de línea. Ahora ya tenemos las figuras mucho mejor. Una vez que hemos llegado a este punto, vemos las distintas capas que tenemos creadas. Aquí las capas que tenemos creadas son estas y vamos a crear alguna más. Por ejemplo, la capa de acotación. Vamos a ponerla en otro color, por ejemplo en rojo. Y vamos a crear la capa de ejes. Vamos a ponerla también en otro color, por ejemplo morado. Y además vamos a ponerle el tipo de línea de los ejes. Como aquí no tenemos lo de punto raya, venimos a cargar y aquí tenemos punto raya. Aceptamos, marcamos el punto raya este de aquí para asociarlo con la capa ejes, capa en la que nos colocamos. Bueno, vamos a dibujar los distintos ejes. Bueno, pues aquí tenemos un eje,
Vamos a desplazarlo hacia la derecha. Aquí habría que hacer otro eje. Lo desplazamos hacia arriba y así sucesivamente iremos poniendo todos los ejes. Bien, una vez que tenemos todos los ejes, vamos a ir poniendo las cotas. Vamos a la capa cotas, acotar, y vamos a ir haciendo las distintas cotas. Lo tenemos que poner esta de aquí a aquí, de 44. Bueno, iremos haciendo las acotaciones en todas las figuras, las tres vistas, las que fueran pertinentes. Ahora cogemos lo de continuar y así nos van saliendo todas estas que van una tras otra. Si nos sale, como en este caso, este signo de admiración, venimos aquí debajo y simplemente lo quitamos. Bueno, acabaríamos de acotar todas. Bien, pues una vez que hemos hallado ya las vistas, tal como nos indicaban, el alzado, planta inferior con el corte BB, el perfil derecho con el corte AA, vemos que la figura ya está acotada. Vamos a ver cómo haríamos eso, pero en tres dimensiones. Vamos a hallar los cortes de estas figuras, tanto el del perfil derecho como el de la planta. Para lo cual trabajaremos ahora en espacio modelo. Vamos a copiar esta pieza un par de veces. Para poder trabajar con ella. Mantenemos la original, que es esta, y vamos a trabajar en primer lugar con esta de aquí. En primer lugar colocamos el SCP en posición universal, tal como lo tenemos ahí, y ahora vamos a llevarlo, para que se vea mejor, a este punto de aquí, por ejemplo. Utilizamos la orden corte, decimos que quiero cortar esta pieza por el plano XY, que es este, y un punto cualquiera de ese plano vamos a coger este punto de aquí. Entonces, imaginar que en ese punto colocamos el plano XY y cortamos, le damos a Enter y hemos hecho la división, el corte de las dos partes. Pues esta de abajo la borramos. Ya tenemos hecha el primero de los cortes. Vamos con la siguiente figura. La siguiente figura vamos a colocar el SCP. No nos haría falta, pero para que se vea un poquito mejor, lo colocamos aquí, en el centro de esa pieza. Como no nos deja hacerlo muy bien, lo hacemos de esta manera. Ahí. Bien, ya lo vemos ahora mejor. Tenemos ahí el SCP en mitad del agujero. Y ahora vamos a cortarlo por la mitad, siguiendo el plano ZX. Corte de esta pieza según el plano ZX. Un punto cualquiera de ese plano pues sirve el mismo, el 0, 0. Y nos quedamos con ambos lados. Entonces podemos borrar este o podemos borrar el otro. Vamos a borrar este. Ahora lo que queremos hacer es sombrear esas partes. Entonces, para sombrear, vamos a crear una capa nueva que se llame sombreado. Vamos a ponerla de otro color. Por ejemplo, azul. Y nos colocamos en esa capa.
Bien, para poder sombrear esta cara de aquí tenemos que tener, como el sombreado es una operación que se hace en 2 dimensiones, el plano XY vertical. Giramos alrededor del eje X 90 grados y ahora ya sí que podemos sombrear. Venimos a dibujo, sombreado, cogemos aquí debajo parámetros, buscamos aquí el tipo de sombreado que nos interesa, es este, y cogemos esta opción que es designar puntos. Designamos los puntos internos donde queremos sombrear. ¿Veis? Vamos marcando de uno en uno todas las partes que queremos sombrear. En estos casos, por la razón que sea, hay que marcarlas 2 veces. Pues se marcan y ya está. Ya lo tenemos ahí, el sombreado hecho de esa primera parte. Vamos ahora con la otra pieza. Esta otra pieza que tenemos aquí, vamos a girarla para tenerla en esa posición. Y vamos a sombrear esa parte de ahí, el rayado, para lo cual el SCP lo tenemos que colocar aquí. Vamos a colocarlo en cualquiera de estos sitios. El eje X lo ponemos aquí, el eje Y lo ponemos aquí. Y ahora sí, estamos ya en condiciones de trabajar en 2 dimensiones y sombrear esa parte que vemos ahí. Para lo cual seguimos en la capa sombreado, dibujo, sombreado, parámetros, y tenemos ya elegido de antes el tipo de sombreado. Cogemos esto de designar puntos interiores, pues marcamos aquí, aquí dentro también, y luego estas otras partes que nos han quedado. Y ya tenemos todo sombreado. Marcamos y ya tenemos sombreadas las 2 figuras, tanto una como otra. Por último, lo que vamos a hacer es, para que se pueda ver mejor esta de aquí, es girarla. Bien, vamos a girar esta pieza de aquí y su sombreado, para lo cual cogemos esto, gira 3D, marcamos todo lo que hay aquí, colocamos aquí el rotor y vamos a girarlo siguiendo, por ejemplo, esta dirección. Ahí lo vemos rotado. Vamos a repetirlo. Cogemos todo el sombreado incluido, ponemos aquí el rotor y vamos a hacerlo girar ahora en esta dirección para verlo un poquito mejor. Bueno, pues ya tenemos aquí sombreada tanto una pieza como otra con el corte correspondiente. Si quisiéramos hacer sección, y nos daría lo mismo, vamos a hacer la sección esta misma de aquí, fijaros, venimos aquí a esta pieza, colocamos el SCP en condiciones y ahora vamos a darle un corte, una sección mejor dicho, a esta pieza, siguiendo el plano ZI o IZ, y el punto de origen de ese plano está aquí, el ZI está aquí, pero si lo trasladamos cogiendo este punto medio, pues nos coge ahí la sección. Ya he hecho la sección. De tal manera que si ahora hacemos así, vemos que ahí tenemos la sección, ya podemos sacarla. La sección que la tenemos hecha en azul, la podemos llevar aquí y comprobar que es la misma que la que hemos hecho antes. Colocamos el SCP bien, con 3 puntos, lo colocamos por ejemplo aquí, final del eje X, final del eje Y, ya tenemos ahí el SCP bien colocado para hacer el sombreado. Bueno, hemos cambiado el color de la sección para que se vea mejor y ahora vamos a sombrearla. Vamos a coger aquí el sombreado, parámetros, elegimos en ANSI ANSI 31, que son líneas inclinadas a 45 grados, que es como normalmente se sombrea. Cogemos aquí añadir y vamos marcando las distintas zonas cerradas que tenemos. Evidentemente el SCP lo tenemos bien colocado para poder dibujar en el plano XY. Bueno, pues ya tenemos aquí hecha la sección, es esta de aquí. Y si la comparamos con la sección que tenemos aquí, vamos a bajar hasta aquí. Aquí tenemos la sección en 2 dimensiones, que es la que acabamos de sombrear ahora, y aquí tenemos la pieza en 3 dimensiones. Es decir, que la podemos ver así o así, pero como realmente se ve es si nos vamos a estilo visual oculto 3D, porque esta es la que nos da la visión real. Si esto lo giramos, vemos que esa figura es la que tenemos en 3 dimensiones. Bueno, pues de esta manera tan sencilla hemos podido hallar de 2 formas diferentes lo que es
la sección y lo que es el corte de la pieza. Si nos vamos aquí a una nueva presentación, vamos a colocar aquí las distintas cosas que hemos obtenido. Borramos la ventana, venimos a ver, ventanas, hacemos 4 ventanas, hacemos un rectángulo por aquí y nos aparecen 4 ventanas. Pinchamos en la primera 2 veces y aquí vamos a ver la sección hecha de esta manera. En esta otra vamos a ver la figura en 3 dimensiones. Ahí la tenemos. La figura en 3 dimensiones por abajo. Vamos a hacerla más grande para que se vea mejor. Y esta le vamos a dar color para que se vea bien. Ahí la tenemos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver esta otra. Ahí la tenemos y le podemos dar también el color. Con lo cual aquí ya tenemos bien reflejada lo que es el corte que hemos hecho, lo que es la figura entera en 3 dimensiones, lo que es la sección, y aquí tenemos las 2 figuras de una y otra manera.